que va preparando nuestros corazones para lo que hoy vamos a considerar. Y lamentablemente no tengo para ustedes la presentación que quería hacer, pero quiero que con Biblia abierta me acompañes en algunos versículos que vamos a considerar sobre el tema la oración como clave del crecimiento espiritual. Es el apóstol Pablo que en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 verso 17, en una exhortación tan breve, pero tan profunda, nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Este es el llamado que tenemos en las escrituras a esta importancia de la oración. No sabemos cómo funciona, pero sabemos que la oración es efectiva y que el pueblo de Dios debe crecer en esto. Tenemos en la vida cristiana dos claves importantes del crecimiento espiritual. Detrás de esta hay una rama de otras características más, pero las dos claves más importantes del crecimiento espiritual, una tiene que ver con lo que hemos tratado en nuestros servicios anteriores, que tiene que ver con, en primer lugar, el ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas, que tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor, con profundizar las escrituras. Y lo segundo tiene que ver con lo que hoy vamos a tratar con el ministerio de la oración. Sin duda alguna, la clave del crecimiento espiritual está en el conocer la persona de Dios. ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos definir la oración? En términos muy sencillos, la oración es hablar con Dios. Tiene que ver, la oración es ese tiempo en que apartamos diariamente para estar en la presencia del Señor, buscar de su rostro, buscar su dirección, presentarnos delante de Él, presentar nuestras necesidades delante de Dios y escuchar el clamor, presentar nuestro clamor, nuestra necesidad delante de Dios, buscando esa gracia, buscando esa dirección en nuestras vidas. La oración, por lo tanto, es aquel tiempo que apartamos diariamente para tener comunión con Dios. Es un tiempo que dedicamos para adorar, para agradecer, para pedir por otras personas, para pedir por nosotros, presentar nuestra necesidad. ¿Qué es la oración? En términos sencillos es hablar con Dios, tener esa comunión delante de Dios. Algo muy importante a considerar en la vida cristiana es entender que cuando leemos la Biblia, Dios habla a nuestras vidas, es la voz de Dios a nuestros corazones, especialmente en la congregación, cuando el día dominical, el día del culto, ese hombre de Dios, ese pastor, ese ministro, busca la dirección del Señor durante la semana para traer un mensaje de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Dios habla a la congregación, Dios habla al pueblo. Yo sé que Dios te va a hablar escuchando mensajes, predicaciones a través de la net, a través de diferentes otros medios en YouTube, pero cuando un hombre busca de Dios y hay un pueblo hambriento de la palabra de Dios, se produce esa conexión en esa congregación y Dios trae un mensaje especial para cada miembro en la congregación. Ahora, cuando nosotros abrimos las escrituras, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, hablamos nosotros con Dios y presentamos nuestras necesidades. Nunca olvide que la oración es tan importante para la vida espiritual como lo es el respirar para la vida física. Si queremos vigor en la vida espiritual, firmeza, convicciones, si no queremos ese tiempo, estar siempre en debilidad en nuestras vidas espirituales, debemos ser personas que nos dedicamos a orar. Es interesante la exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 17 de Primera Tesalonicenses, donde se nos enfatiza orar sin cesar. Cuando uno estudia las escrituras, el ministerio de la oración, cuando miramos en la Biblia la oración, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchas formas de orar delante de Dios. Están diferentes tipos de oración imprecatorias, con incienso, con ofrendas, con aromas fragantes, etcétera. Hay diferentes aspectos. Oración de endecha, oración de luto, hay oraciones por juicio hacia los enemigos que se llaman oraciones imprecatorias. Por así decir, hay una gran variedad en el ministerio de la oración en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, más que enfatizar la variedad de oración,
se enfatiza la importancia de la oración. Es por eso que Pablo dice que debemos orar sin cesar. Y esto significa orar continuamente, debemos estar continuamente hablando con Dios. En Lucas, en el capítulo 18, verso 1, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos orar siempre y que no debemos desmayar. Por lo tanto, vemos acá oraciones, conversar con Dios. La importancia de la oración se ve enfatizada en el mandato del Señor Jesucristo, en la enseñanza del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, que pone énfasis en la importancia que debemos tener con respecto a la oración. Una de las preguntas más frecuentes que uno se hace es cuándo debemos orar. A la mañana, a mediodía, a la tarde. Es interesante cuando miramos nosotros en el libro de los Salmos, en el capítulo 5, en el verso 3, el salmista dice, de mañana me presentaré delante de ti. Él oraba de mañana, él quería que de mañana presentar y que Dios escuchase su voz. De mañana me presentaré delante de ti. De mañana, dice el salmista, oirás mi voz. Si miramos en la experiencia de este gran hombre de Dios llevado en cautiverio, que me refiero a Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, en el verso 10, vemos el ejemplo de Daniel en el cautiverio. Dice que Daniel capítulo 6, verso 10, que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Recuerdas en el contexto? Hay una prohibición que nadie puede orar a ningún otro que no sea a la imagen del emperador de Babilónico. Y vemos acá entonces que Daniel decide doblar sus rodillas como lo hacía continuamente. Él oraba mirando hacia Jerusalén por su vínculo, por su amor, por la profecía que había del retorno de los que estaban cautivos nuevamente a Jerusalén. Y lo vemos que él doblaba sus rodillas 3 veces al día. Si miramos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su vida de oración, hay un versículo que siempre me ha impactado y me ha llamado mucho la atención, que se encuentra en Marcos capítulo 1 verso 35, donde el escritor dice acerca del ministerio de oración de nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 1 de Marcos, verso 35, el texto dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que el Señor Jesucristo le ganaba tiempo al día de mañana temprano, dándole el mejor horario a su Padre Celestial. De hecho, vemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 verso 16, dice que más él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Siempre nuestro Señor Jesucristo dedicó ese tiempo. En Mateo capítulo 14, verso 23, vemos nuevamente que dice el texto, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vemos ahí que el Señor Jesucristo no solamente a la mañana, sino que en momentos en que Él estaba libre. Vemos acá al atardecer que Él tenía ese tiempo para presentarse delante de Dios. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿cuál sería el mejor horario para orar? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, ¿cuándo debemos orar? La respuesta es que debemos orar siempre, como dice Tesalonicenses 5:17, orar todo el tiempo y sin cesar. Es interesante que el apóstol Pablo nos hace ver, veíamos este versículo en estudios anteriores, de Filipenses capítulo 4, verso 6, cuando nos acosan las complicaciones, la incertidumbre, la ansiedad. Filipenses capítulo 4 verso 6 es un versículo importante donde Pablo nos enseña, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y agrega en toda oración, ruego y agrega algo más, con acción de gracias. Las acciones de gracia, importante en la vida cristiana. El contexto de Filipenses capítulo 4 es una de las epístolas de la prisión. Pablo está privado de su libertad en Roma. Llegó allá por un complot y él apeló a César con su derecho romano y él está en la corte allá en Roma esperando su sentencia, culpable o inocente.
Y lejos de estar preocupado si vivo o no vivo, ya que Pablo nos enseña en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estoy indeciso, no sé, esperando en la confianza del Señor nada más. Él no tiene ansiedad por su vida, sino que por el contrario, él está preocupado de que no estén preocupados los hermanos por sus preocupaciones. Sonó como un trabalenguas. Pero la idea de Filipenses 4:6 es: por nada estéis afanosos, sino por el contrario, sean conocidas tus necesidades, tus peticiones, lo que está en tu corazón, esa ansiedad, esa lucha, cómo debe presentarse delante de Dios en toda oración, ruego, y agrega algo más, con acción de gracias, por las cuales nosotros debemos orar. Por lo tanto, vemos la importancia de la oración, que es conversar, que es dialogar con Dios. Vemos la importancia de orar continuamente. No hay un horario específico. Vemos en la experiencia del salmista que él lo hacía a la mañana. Lo vemos en la experiencia de David, que él oraba 3 veces al día. Hemos visto en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo que él oraba muy temprano o buscaba momentos para estar a solas, aparte de todos, en comunión, o al anochecer él dedicaba tiempo para estar con su Señor. Pablo nos dice que debemos orar continuamente, sin cesar, y agrega que cuando hay necesidad, cuando hay aflicción, debemos doblar nuestras rodillas y presentar nuestra necesidad delante de Dios. Hace años atrás, bastantes años atrás, cuando estaba en mi país, enseñé una materia que se llamaba el Ministerio de la Oración. Y fue tan lindo porque en vez de hacer un examen escrito, escríbame son las oraciones imprecatorias, defíname lo que es esta oración, el examen fue dedicar mediodía o un día a orar. Y practicamos diferentes tipos de oración que tienen que ver con las intercesiones, con orar por unos por otros. Dividimos toda una mañana de clases, en vez de tener clases, lo dividimos en segmentos para orar por misiones, en motivos personales, el staff del seminario, los estudiantes, las iglesias representadas. ¿Y qué tiempo de bendición más importante? A veces decimos no sabemos qué orar, no sabemos qué pedir. Hay tanto por hacer. Vamos a ver un poquito sobre la oración. ¿Cómo debemos orar? La oración no es una fórmula para memorizar y luego obtener los resultados que nosotros queremos. La oración nunca es algo mecánico. Siempre he mencionado un bosquejo con respecto a la oración que utilizando las letras D en forma acróstica. No en forma acróstica, sino en forma como cada punto comienza con la misma letra, aliterado se llama. En primer lugar, la oración, cuando pedimos y Dios nos contesta inmediatamente, esa es una forma, Dios contesta en una forma directa. A veces Dios se toma su tiempo y es una forma demorada. A veces Dios nos contesta de una forma no como lo esperábamos, diferente, y a veces Dios nos dice no, que es una respuesta denegada, pero ya sea directa, demorada, diferente o denegada, siempre Dios escucha el clamor de sus hijos. Ahora, ¿qué aprendemos de Romanos capítulo 8, verso 26? En Romanos capítulo 8, verso 26 leemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y aquí hay algo interesante, una obra tremendamente interesante del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y es como el intérprete de nuestras oraciones delante de Dios. Es como que si nosotros estuviésemos hablando en un idioma y el Espíritu Santo lo toma y lo traduce a los oídos de Dios para presentar realmente cuáles son nuestras necesidades, porque no siempre sabemos pedir como conviene. Por lo general pedimos para nuestra conveniencia, para nuestros beneficios, para nuestros negocios, para el aumento de nuestras cosas, que no está mal, no está mal, pero no siempre es muy egocéntrica, siempre es muy mío y yo y mío y mi familia y mi casa y mis cosas y mis decisiones y todo es yo. Y nos olvidamos de la obra de Dios, de incluir a Dios.
No tengo ahora la referencia en el libro de los Hechos, pero cuando la iglesia primitiva se reunía a orar, ellos pedían que el nombre de Dios, el santo nombre de Dios, fuese honrado, que Dios bendijese a sus siervos, y esa oración giraba continuamente en la persona de Dios, más que nosotros, nuestras oraciones que siempre giran en torno a nosotros, en torno a mi persona, nuestra persona. El Espíritu Santo en Romanos 8:26 vemos que nos ayuda en nuestra debilidad. No pedimos como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando algunos toman en Romanos capítulo 8, verso 26, estos gemidos indecibles, algunos oran. Yo recuerdo hace años atrás un creyente, un hermano, que él doblaba sus rodillas como cuando oran los hindúes o en la meditación trascendental, y él comenzaba a hacer un ruido, y todo el tiempo esa era su oración. Y yo un día le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, yo estoy orando al Señor con gemidos indecibles. Es no interpretar el texto. En Romanos capítulo 8 verás que la creación gime, verás que los creyentes en su interior gimen por ese, esperando ese día de transformación y de liberación, y el Espíritu Santo gime. Aquí el gemido no tiene que ver con un sonido, sino con la expresión de una necesidad profunda que hay en nuestro interior. ¿Cómo debemos orar? No existe una fórmula para orar, porque la oración no es algo mecánico, pero sí la oración tiene, por así decir, algunos ingredientes que son importantes, y de hecho los encontramos en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, donde vemos al Señor Jesucristo dando respuesta a una pregunta de los discípulos. Los discípulos se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron, mira, Juan el Bautista ha enseñado a orar a sus discípulos, y los discípulos de Cristo le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, para erradicar el legalismo, las tradiciones, las fórmulas, el ritualismo, el palabrerío, las vanas repeticiones, el Señor Jesucristo enseña un modelo de oración, un ejemplo de oración que es conocido como el Padre Nuestro. Ya al mirar el Padre Nuestro, lo que podemos observar en primer lugar, que siempre la oración está dirigida a Dios el Padre. En Mateo, allá en el capítulo 6, en el verso 9, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 6, estoy buscando acá mi referencia en el versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. A la luz del Nuevo Testamento, toda oración está dirigida a Dios el Padre, y nos acercamos a Él reconociéndole como nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Dios es nuestro Padre? Juan 1:12 lo dice: cuando creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. La oración está dirigida a Dios el Padre. Pero si yo un día quiero orarle al Espíritu Santo, orarle a Jesús, ¿es un pecado, es incorrecto? No, no está mal, no es una blasfemia, no es incorrecto. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que pedimos a Dios el Padre, y lo hacemos a través del intercesor, que es la persona de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es el intérprete y trae también a nosotros la respuesta divina. ¿Qué ingredientes debemos incluir en la oración? Nos debemos dirigir a Dios el Padre. Toda oración requiere de una declaración de adoración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, aunque está tan lejano, está cerca de nosotros, santificado sea tu nombre. Eso indica que toda oración, antes de presentar pedidos, antes de decirle, Señor, necesito esto, debe haber una cuota de adoración, debe haber una cuota de agradecimiento. Santificado sea tu nombre. Toda oración debe tener una declaración de adoración. Toda oración también debe tener, por lo tanto, debe tener una palabra de agradecimiento. Nos dirigimos a Dios. Santificado sea tu nombre, y debemos incluir el agradecimiento. Un gran ejemplo lo vemos en Juan capítulo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo, frente a la tumba de Lázaro, ora al Padre, y Jesús le dice, te doy gracias, Padre, porque siempre
me oyes. Pablo continuamente nos enseña que debemos dar gracias en todo y por todo. El pueblo del Señor es un pueblo muy ingrato. Por lo tanto, mañana, cuando usted se dirija al Señor en oración, lo primero que debe hacer es santificado sea tu nombre. Dele gracias a Dios por la vida, por la salud, por su cuidado, por ser su hijo, por la provisión, por el entorno familiar. Hay tanto para dar gracias al Señor. Toda oración, por lo tanto, está dirigida a Dios el Padre. Debe incluir una declaración de adoración, debe incluir palabras de agradecimiento y debe incluir también buscar la dirección de Dios en la oración. Algo muy importante, usted debe tener una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios, que dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Pocas veces buscamos a Dios pidiendo su dirección, buscando su voluntad. Por lo general, nuestras oraciones bendice mis decisiones, bendice esta compra que quiero hacer, dirígeme para que yo tenga tal cosa. Interponemos nuestros planes a la voluntad del Señor. En Proverbios capítulo 16, verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En Proverbios capítulo 21 dice, como son los repartimientos de las aguas, así está el corazón en la mano del rey y lo inclina a lo que él quiere. Debemos ser sensibles a buscar la dirección del Señor. Somos tan fantasiosos que interpretamos casi siempre la voluntad de Dios con puertas abiertas y circunstancias favorables. Es semejante cuando nosotros tomábamos una ramita de un árbol con varias hojitas y comenzábamos a tomar una decisión. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere mucho, poquito y nada? Y con la respuesta de la última hojita creíamos nosotros la afirmación de la respuesta o de lo que nosotros buscábamos o no. A veces somos como Gedeón queriendo pedir señales e interpretamos circunstancias como puertas abiertas. Te puedo poner un ejemplo, el caso de Jonás. Jonás desciende desde Jope, encuentra una embarcación y luego esa embarcación lo lleva rumbo a Tarsis y él dijo, wow, las puertas se me están abriendo, veo cómo todo encaja, todo se acomoda, pero en esencia lo que estaba ocurriendo es que Jonás cada vez se alejaba más de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración es depender del Señor. Cuando oramos, no es informarle a Dios de lo que nos está ocurriendo, de lo que nos está pasando. Dios lo sabe. La oración nos lleva a tener esa actitud de dependencia. Primera de Pedro 5:7 dice, echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de dependencia, pero esto incluye primero el buscar hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere someterse a la voluntad de Dios, y siempre vendrá a través de su palabra, siempre vendrá a través del consejo del pueblo de Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Las puertas abiertas son una señal, pero no es la única señal, ya que podemos malinterpretar las circunstancias. Ahora, Dios nos va a dejar ir, pero luego van a venir las consecuencias. Cada vez que decidimos en la voluntad de Dios, siempre hay paz, siempre hay armonía y siempre hay gozo. Y si en tus últimas decisiones no hay paz, no hay armonía, no hay gozo, no es de bendición, algo salió mal. El Salmo 143, verso 10, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando oramos, nos dirigimos al Padre, damos gracias, adoramos al Padre, buscamos su voluntad. Es entonces cuando nuestro corazón está preparado para incluir pedidos de oración. ¿Recuerdas cómo enseña el pan nuestro? Santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Toda oración incluye pedidos de oración. ¿Qué oración? Cuando oramos por otras personas, eso se llama intercesión. Es por eso que usted diariamente en el boletín tiene 4, 5, a veces 6 pedidos, depende del espacio, donde oramos por los hermanos,
Cuando usted ora por otras personas, eso es una intercesión. Esto es orar por las necesidades de otras personas, familiares, la iglesia, los que no conocen al Señor, los que están en aflicción o enfermedad. Tenemos siempre bastantes pedidos y esas son intercesiones cuando nos colocamos en el lugar de otra persona para clamar por ellos. También incluimos en la oración no solamente la intercesión, orar por otros, sino también las peticiones que son personales. Después de orar por las necesidades de otros, presentamos nuestras necesidades y esperamos que en el tiempo del Señor esas necesidades Dios las conteste. Hay un versículo interesante en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Búscalo en tu Biblia, márcalo. Este texto dice, Juan, en todo su evangelio, en sus 5 capítulos, Juan quiere enfatizar la comunión de los creyentes con Dios, que se debe evidenciar con la comunión con el pueblo de Dios. Si yo digo que estoy en luz, debo andar en luz y debo tener comunión con Dios, confesar mi pecado y andar en armonía con el pueblo del Señor. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, Juan enseña algo que me gusta mucho. Esta es la confianza que tenemos en Él. Es en Él, es en Cristo. Esta es la certeza, esta es la seguridad. Jesús nos dijo en sus enseñanzas, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Nos enseñó la importancia de orar y no desmayar. Nos enseñó acerca de la viuda que pedía a ese juez injusto y que al final el juez injusto por la oración de perseverancia fue movido a misericordia. Juan nos enseña, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, él nos oye. Dios no puede violar sus principios, sus leyes morales y darnos respuesta a oraciones que son caprichosas, egoístas, etnocéntricas, solo mirando en nosotros. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Hagamos un análisis de nuestras oraciones. En verso 15 de Juan capítulo 5 leemos, y sabemos que Él nos oye. El que oiga a Dios no simplemente tiene que ver con la capacidad acústica de Dios. Él escucha la oración. El oír de Dios acá tiene que ver con la acción de dar respuesta a nuestro clamor. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Interesantemente vemos acá esta gran verdad de la oración y confiar en que Dios, en forma directa, diferente, demorada o denegada, siempre Dios dará respuesta a nuestras oraciones. Ahora, toda oración debe incluir, escúcheme bien, confesión. ¿Recuerdas en el Padre Nuestro que se nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, capítulo 6, verso 9, hágase tu voluntad de los cielos, así también en la tierra. El verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Toda oración debe incluir confesión. Yo sé que usted conoce el versículo de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús dice, nos enseña y perdona nuestras deudas. Confesar es reconocer que hemos hecho mal. Nos duele y estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. De esta forma, al confesar a Dios nuestros pecados, Dios nos perdona, pero este debe incluir algo más en nosotros. Hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Ambas son emociones, pero una lleva al cambio sincero y la otra no, porque sencillamente incluye la vergüenza. El remordimiento ocurre cuando yo he cometido algo malo y me han descubierto y me arrepiento en remordimiento porque no porque estoy arrepentido, sino porque me descubrieron en mi pecado, en mi falla, en mi mentira o lo que sea. El arrepentimiento en las escrituras significa un cambio de forma de pensar que afecta mi proceder. Es un cambio en la mentalidad.
La palabra confesar en griego, homolegeo, homo uno y lego, hablar, significa que en forma figurada estoy de acuerdo con Dios, que la acción que cometí es un pecado y estoy de acuerdo en que es pecado delante de Dios y no hay forma de justificarlo, pero la confesión debe incluir el arrepentimiento, que es el cambio. Usted conoce Proverbios capítulo 28, verso 3, que dice, Proverbios 28, 3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vemos acá la importancia del confesar nuestros pecados, el arrepentimiento y finalmente la oración toda oración está dirigida a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan capítulo 14, versos 13 y 14, dijo Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Ya hemos hecho mención de los resultados de la oración. Siempre Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones. ¿Cómo? Dijimos, en forma directa, a veces en forma demorada, a veces de forma diferente y muchas veces de forma denegada. Y de hecho, cada vez que Dios nos dice no es para protegernos y bendecirnos. Jeremías 33:3, yo sé que usted conoce este versículo tan conocido dentro del pueblo del Señor. Lo conocemos, lo amamos, pero tan poco que lo practicamos. Este Jeremías dice, clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé. Aquí encontramos una promesa de Dios de presentar nuestras necesidades. Y así menciona otro texto interesante que es en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando nuestras ansiedades sobre Él. Mira qué interesante. Tomando nuestro peso, nuestra carga, dejarlo en las manos del Señor. Y es un acto de fe. Es un acto de entrega, no es una declaración. Declaro que los problemas se los lleva Dios. No, eso no existe, esas declaraciones no existen en la palabra de Dios. Existe la confesión de pecado, el reconocimiento, existe el paso, la acción de fe, echando nuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué razón? Primera de Pedro 5:7 lo dice. Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de nuestros hijos. Por lo tanto, si tenemos este maravilloso recurso del crecimiento en la vida espiritual, ¿por qué no obedecemos a la enseñanza de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, verso 16 dice así, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos. ¿Cómo debemos hacerlo? Confiadamente. El acercarnos tiene que ver, ven a la presencia del Señor. Toma tiempo para llegar ante su presencia a través de la oración confiadamente ante el trono de la gracia. Mira que no es un trono judicial, es un trono de gracia. Y en esa gracia, en ese trono, en la presencia de Dios, vamos a alcanzar misericordia. Dios no nos va a dar lo que merecemos y vamos a hallar gracia. Nos va a dar lo que no merecemos y nos va a socorrer, oportuno socorro. ¿Por qué no dedicar tiempo para estar en la presencia del Señor? Por lo tanto, mis queridos, la oración como clave del crecimiento espiritual. En nuestro próximo estudio vamos a considerar la oración que debe tener la iglesia como pueblo de Dios. Permíteme cerrar el tema en el día de hoy con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado porque tú eres bueno y nos has permitido, Señor, tener este lindo tiempo a pesar de algunas dificultades, de poder tener este tiempo de compartir, de compañerismo, de estar en comunión con el pueblo del Señor. Y nos has enseñado una verdad tan importante, tan vital para el crecimiento de la vida espiritual como la oración. Perdónanos en nuestra negligencia. Y así como decía el profeta Samuel, lejos esté de nosotros, de mí, que peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros, dejando de orar por el pueblo del Señor. Te pido que
podamos servirnos a través del ministerio de la oración. Que esta enseñanza tan básica, tan sencilla, pero y tan poco practicada por nosotros, sea una realidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a dedicar tiempo en sinceridad, orando unos por otros, presentando nuestras necesidades, siendo un pueblo agradecido y reconociendo nuestras faltas. Recibe, buen Dios, tú la gloria a través de la persona preciosa de Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo confirme estas verdades en nuestras vidas, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.